En el vídeo anterior pudimos estudiar la hoja de la navaja antigua española, sus formas, partes, adornos y diversos aspectos de interés. Este capítulo está dedicado a la parte de la navaja concebida para ser empuñada, el cabo. Así se denomina tradicionalmente su mango o empuñadura. Esta parte queda unida a la hoja por un pasador que permite el abatimiento o giro de la hoja para ser abierta o cerrada. Es la parte que va a ser asida, por lo que debe ser ergonómica y permitir un buen agarre. Como primera distinción en la composición del cabo de las navajas españolas, podemos diferenciar entre cabos fabricados en una pieza, en dos piezas, en tres piezas o fragmentado en caso de superar esta cantidad. En las navajas más sencillas, el cabo puede ser de una única pieza, sin cortes ni uniones, con un aspecto uniforme y homogéneo. Los materiales más empleados son el asta, la madera o el metal, que pueden ser tallados o rebajados con formas diferentes. En navajas de tipología integral, el cabo es de una pieza de metal, normalmente acero. En el caso de la tipología mudelana, el cabo está forrado por entero de latón. El cabo en dos piezas se compone del cuerpo de la navaja en un material y bien la virola o el rebajo diferenciados en otro material. El cabo en tres piezas consta de virola, cachas y rebajo, en partes bien diferenciadas y con cambio de materiales. El cabo fragmentado está conformado por estas tres piezas más otras alternas, ya sean de un único material en piezas consecutivas o un combinado de materiales diversos. Una de las funciones de las partes externas del cabo, la virola y el rebajo, es la de proteger a la navaja cuando está cerrada en caso de caída accidental, preservando su punta y evitando daños a su estructura. En las navajas que tienen la pieza llamada virola, esta cubre la parte del cabo más próxima a la hoja, donde ambas se unen. Cumple una función de refuerzo en esta zona de fricción y presión donde se ubica el pasador, que es el eje de giro. Cuando la parte de la virola más próxima a la hoja está achatada, recibe el nombre de pechina, un tipo de almeja, por su similitud en forma y decoración con este molusco. Hay diversos sistemas que permiten mantener la navaja abierta y que no se cierre en su desempeño. Dependiendo de su modalidad, puede ser simplemente un tope, un muelle de presión o sistemas que constituyen una verdadera fijación. En un momento vamos a ver todos estos sistemas con imágenes detalladas. El rebajo ocupa el extremo del cabo en la parte opuesta a la punta de la navaja cuando ésta se encuentra abierta. En cabos de una sola pieza, la zona del rebajo no está diferenciada. A veces se le da forma mediante un rebaje a modo de muesca o con una forma. En otras navajas, el rebajo es una pieza netamente separada de las cachas por ser de un material distinto que rematará el aspecto estético de la pieza. El guardafilo o asierro puede ser simplemente una oquedad en la parte interna del cabo donde queda recogida la hoja. Es una ranura en el material que compone el cabo. En otras navajas es una pieza de acero que estructura el cabo y que se recubre con otros materiales. Para la descripción y catalogación de una navaja es importante prestar atención a la forma en que se mantiene abierta o bloqueada en esa posición. Las primeras navajas tuvieron sistemas sencillos y debían manejarse con destreza para evitar cortes y heridas accidentales.
En el denominado como de fricción, la zona del talón de la hoja hace tope con el cabo y se mantiene abierta por rozamiento o presión. El sistema llamado de fieles se basa en la ubicación de un segundo pasador que refuerza el tope que hace el talón. Una gran novedad fue la incorporación de una varilla metálica que recorre longitudinalmente el exterior del cabo y que ejerce presión sobre el talón de la hoja para mantenerla abierta. Este sistema se denomina de muelle simple, ballesta o pistón. Tampoco es un verdadero sistema de cierre o bloqueo, solo hay que ejercer presión sobre el lomo de la hoja para cerrarla. Estos tres sistemas de tope son efectivos a la hora de cortar, ya que la presión se ejerce de forma opuesta al sentido del cierre de la hoja, pero cuando se trata de punzar, se corre un riesgo real de cierre no deseado de la hoja, lo que obliga a sujetarla de una cierta forma, apoyando el pulgar en la hoja y sosteniéndola de forma lateral, sin colocar los dedos en la trayectoria de cierre. Tampoco podían ser lanzadas con seguridad en un duelo, un tipo de ataque que comenzó a proliferar con la aparición de los verdaderos sistemas de bloqueo de la hoja. Entre estos sistemas de verdadero bloqueo encontramos el de virola giratoria, el de secreto, el de ventana o el de anilla, que muestran la evolución y las variaciones estéticas de esta parte de la navaja. Se han conservado navajas muy antiguas con cierre secreto, un método de bloqueo basado en un ingenio de una o varias combinaciones de claves o posiciones que permiten desbloquearla para su apertura o cierre. El de virola giratoria es un sistema de cierre sencillo, sin muelle, que ya empleaban algunas navajas antiguas. Se basa en el giro de una pieza de la virola o de la virola entera para descolocar la ranura de paso de la hoja, impidiendo su cierre. La evolución del sistema de muelle o pistón añadió en su extremo una ventana en la que encajaba tanto el hueco de entrada de la hoja como un piñón. Esta ventana se ubica en la parte llamada cabeza del muelle, la más próxima a la hoja. La ceja o espina es la lámina que recorre el dorso del cabo de la navaja. La cola se ubica en la parte distal del cabo, donde acaba el muelle. Para reforzar su anclaje, algunos muelles tienen dos salientes laterales de forma esférica que se denominan orejas, y otros tienen una forma ancha que recubre la parte externa del cabo y se denominan muelles de teja. En el cierre de ventana, un orificio traba la entrada de la hoja y el último piñón, quedando bloqueada por la presión del muelle. Para poder cerrarla, hay que estirar hacia arriba de la ventana y levantarla, para vencer su presión y liberar la hoja. Una variante que tiene su origen en Cataluña es la ventana esférica que atrapa el único diente de la hoja, un sistema denominado como de tetón. Encontramos otra variante que es la incorporación de una anilla ancha que permite desbloquear la hoja abierta con mayor facilidad. Sin ser una innovación en el tipo de cierre, ya que sigue siendo de ventana, la anilla permite introducir un dedo y estirar con comodidad, para vencer la presión del muelle y alzar la ventana, liberando la hoja. En algunas navajas andaluzas, la cabeza del muelle tiene una forma ancha que permite ser asida con facilidad y vencer la resistencia del muelle para alzar la ventana y liberar la hoja. El cierre de palanquilla surge en épocas posteriores y es indicio de mayor modernidad en la factura de la navaja. La anilla se ve reemplazada por una pestaña basculante. La decoración del cabo o empuñadura de muchas navajas las convierte en delirios de belleza, con profusión de materiales, formas y detalles que lo adornan. Se llama forro a la cobertura en una sola lámina de metal, normalmente latón, sobre una estructura de madera en toda la longitud del cabo. Es típico de algunas tipologías como la mudelana.
Las perforaciones son orificios normalmente circulares realizados sobre la virola o el rebajo. Un tipo de decoración incisa muy frecuente en navajas españolas son los grabados a buril. Adornan las piezas de latón creando texturas y dibujos de línea. Las marcas a lima y rebajes son líneas más gruesas en diversos elementos del cabo, sobre todo en virola y rebajo, pero también dándole forma en cachas de asta y madera de una pieza. El procedimiento de grabado al ácido consiste en dibujar sobre el metal del cabo diversos adornos, ya sea mediante una plantilla o a mano, y protegerlos con una capa de cera o barniz. Al impregnarlo con ácido, estos quedan en relieve. También se hace al contrario, dejando los dibujos rebajados con respecto al perfil del metal. Otras decoraciones del cabo se basan en el rebaje y la incrustación de diversos elementos. Se llama columnilla a un adorno metálico longitudinal incrustado en las cachas, generalmente de latón o alpaca y con diferentes recortes. Similar es el cordoncillo, un fino adorno metálico longitudinal a modo de cordón. Los adornos denominados como puntos o clavillos son un sencillo ornamento y suelen agruparse formando líneas, círculos y formas geométricas. El espejillo es la incrustación de una pieza circular de cristal en las cachas. Es muy típico en la zona de Castilla-La Mancha. Las incrustaciones de metal en finas líneas a lo ancho del cabo se denominan cintillos. Normalmente son de latón, alpaca o incluso plata en modelos de acabado más lujoso. Los adornos perimetrales del cabo más anchos que los cintillos se denominan abrazaderas. El botón es una pieza incrustada de forma circular, que suele tener pequeñas perforaciones. Normalmente en hueso o latón, son adornos frecuentes en algunas navajas de procedencia sevillana. La lentejuela también es una incrustación circular de un metal brillante, más pequeña que el botón. Se llama ojo de perdiz a una incrustación circular compuesta de un punto interior rodeado por una forma circular mucho mayor, normalmente en hueso. Algunas navajas tienen un aro o anilla en el extremo del rebajo para poder atarla y asegurarla. En otras navajas se encuentran incrustadas monedas o medallas de efigies con forma circular. Hay cabos compuestos por piezas o fragmentos que pueden tener una única forma y composición o bien estar alternadas. El color que aparece en los huecos de algunos adornos del cabo, sobre todo tras orificios y perforaciones, recibe el nombre de fondo. Normalmente es un material coloreado o la propia madera de la estructura que ha sido teñida. El rebajo es la parte del cabo de la navaja que remata el extremo distal. Puede aportar mucha información en su estudio, así que sus características deben ser analizadas con el fin de poder describirlo con mayor precisión. En aquellas navajas en que puede definirse nítidamente el rebajo,
lo clasificamos en función al tamaño relativo del mismo. Largo, cuando ocupa más del 40% de la longitud total del cabo, medio, entre el 40 y el 20%, y corto, cuando el rebajo ocupa menos del 20%. Es interesante destacar el material o materiales del rebajo. Abunda el latón, pero podemos encontrar hueso, bronce, alpaca, plata. Hay rebajos con formas muy variadas en los que además podemos encontrar diferentes componentes y adornos. La línea del rebajo determina su posición con respecto al cabo y puede ser recta, curva o en ángulo. En la navaja clásica española hasta el siglo XIX hay un buen número de formas del rebajo, muchas de ellas sin un nombre específico o adecuado. La forma cónica tiene sección cilíndrica que se va estrechando hacia el extremo del rebajo y acaba en una punta, o bien en un remate que puede ser sencillo, con una única forma, o en cola, cuando hay varias. En la forma troncocónica, el cono queda truncado y acaba en un cilindro de sección más estrecha. Una variación de esta forma tiene los lados aplanados en forma de cuña. Se llama cilíndrica a la zona del rebajo que tiene sección esférica uniforme en toda su longitud, con forma de cilindro. El rebajo en casquillo es una pieza de forma rectangular aplanada con el extremo rematado en sus bordes en forma curva, a modo de casquillo. La forma de músculo o abultada se reconoce por un engrosamiento del rebajo. El rebajo en forma de pala tiene un ensanchamiento generalmente aplanado, en forma de maza o trapecio. En algunas navajas el cabo se estrecha hacia el rebajo y desde aquí vuelve a ensancharse hacia su extremo. Reciben el nombre de pata de cabra. El nombre que recibe un rebajo en forma de pie de gato es muy gráfico, indicando que en el extremo del rebajo la parte inferior es más plana y la de arriba curvada. En el caso de navajas con el cabo en una pieza, hay otras formas en el rebajo o en la zona que éste ocupa. Suelen ser formas sintetizadas o combinadas que recuerdan a diversos objetos. También encontramos el caso en algunas navajas que tienen el extremo del rebajo aplastado, una zona que ha sido doblada o aplanada en su parte distal. Cuando se estudia una navaja, conviene describir en detalle sus formas, partes y adornos, por lo que estudiaremos tanto la hoja como el cabo. Frecuentemente, al caracterizar sus partes, iremos identificando la tipología de la pieza y su procedencia. Resulta fascinante ir recopilando datos de estas piezas históricas para una mejor comprensión, catalogación y transmisión de sus valores. Muy pronto tendremos un nuevo vídeo en el canal con otro tema sobre cuchillería española antigua.